Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 63 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 63 que sigue hablando de las diferentes competencias que tienen los distintos órganos superiores y directivos, y en este caso nos adentramos en la figura que está inmediatamente inferior a los ministros y secretarios de Estado, que son los subsecretarios. Son los que podríamos considerar los máximos órganos directivos dentro de los órganos directivos. Así que sin más, vamos a dividir este vídeo en dos, ya que las competencias de los subsecretarios son amplias y por eso vamos a dividir el vídeo en dos. Así que analizaremos una parte del artículo y habrá una parte 2 del artículo 63. Así que sin más, comenzamos con el 63.1, que dice así: los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes. Así que una breve descripción general de lo que hacen los subsecretarios, en este primer párrafo es ostentar la representación ordinaria del Ministerio. ¿Qué es esto? Pues significa representar al Ministerio en actos oficiales, como reuniones interministeriales o con organismos internacionales en la ausencia del ministro. Y también una segunda función que vemos por aquí es la de dirigir los servicios comunes. Muy preguntable estas dos funciones. Dirigir áreas comunes tales como recursos humanos, archivos, registros, servicios generales del Ministerio, etc. Así que ya en vídeos anteriores definimos lo que eran los servicios comunes. Lo deberíais haber visto ya. Así que nos adentramos ya en las distintas funciones que desempeñan, o competencias, mejor dicho, competencias que les corresponden a los subsecretarios. Y para ello, como llevamos haciendo en el último artículo, vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de los apartados. Así que comenzamos con el A. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico. Así que apoyar a los órganos superiores que están justo por encima de él, es decir, ministros y secretarios de Estado. ¿Mediante qué herramienta, mediante qué arma? Pues el arma es asesoramiento técnico. Ese subsecretario pues será un listillo que sabrá cosas y podrá ayudar técnicamente a los órganos superiores. Por ejemplo, ayudar al ministro y secretarios de Estado a desarrollar el plan anual de actuaciones, estableciendo prioridades en políticas públicas. Seguimos. B. Asistir al ministro en el control de eficacia del ministerio y sus organismos públicos. De nuevo, apoyo a esos órganos superiores, en este caso el ministro. ¿En qué? En el control de la eficacia de su departamento, etc. Ejemplo, analizar informes periódicos de los organismos públicos adscritos al ministerio para evaluar si están cumpliendo con sus objetivos. Continuamos con el C. Establecer los programas de inspección de los servicios del ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así que vemos que hay varias funciones aquí metidas dentro. El primero es establecer los programas de inspección. Por ejemplo, crear un programa para inspeccionar las delegaciones provinciales del Ministerio, asegurándose de que gestionan correctamente los recursos y cumplen los objetivos. Así que estos subsecretarios pues establecen los programas para supervisar un poco los servicios del Ministerio. También determinan actuaciones precisas para mejorar los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de métodos de trabajo. No olvidarse de estas funciones. Bien, continuamos con el D. Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. Así que propone hacia arriba las medidas de organización y también dirige, como hemos dicho en el primer
párrafo, dirige el funcionamiento de los servicios comunes. Servicios comunes, asociarlos siempre a los subsecretarios. ¿Mediante qué arma? ¿Mediante qué utensilio dirige? Pues mediante instrucciones u órdenes de servicio. Así que, ejemplo, pues de propuesta, pues podrían proponer una reestructuración interna para crear nuevas direcciones generales o suprimir unidades redundantes. Bien, continuamos con el apartado E. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y de sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. Así que, de nuevo, ese papel de asistencia hacia arriba, hacia los órganos superiores, en este caso, en materia de ERPTs, relaciones de puestos de trabajo, y también planes de empleo y política de directivos. O sea, estamos hablando de cuestiones de recursos humanos, ¿vale? Así que, por ejemplo, una función podría ser diseñar la RPT del ministerio, definiendo las funciones y requisitos de cada puesto. Y también, pues, dentro de este apartado E, elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y planificación de los sistemas de información y comunicación. Cómo informará ese ministerio, organismo público, de qué forma comunicará, etc. El dinero destinado a ello y cómo se planifica esos sistemas. Bien, un ejemplo podría ser, pues, supervisar la implantación de un nuevo sistema de gestión documental que permita mayor eficiencia. F, muy importante, desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. Así que es el jefe de todos los empleados públicos del departamento. No es el ministro, no caigáis, es el subsecretario. Así que eso sería, aquí no hay ejemplo, es simplemente el jefe superior de todo el personal. Continuamos con el G, responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del ministerio. De nuevo, función de asesoramiento, de apoyo hacia arriba, y en este caso, asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones del ministro, es decir, ayudar al ministro a que desempeñe sus funciones, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa, que la tiene, el ministro la tiene, y producir actos administrativos también. Y también podrá ayudar a los demás órganos del ministerio. Así que, asesoramiento jurídico al ministro y también a los demás órganos del ministerio. Por ejemplo, revisar proyectos de leyes o reglamentos redactados por el ministerio antes de presentarlo al Consejo de Ministros. Seguimos con el segundo párrafo. En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios cuando reglamentariamente proceda. Así que, por ejemplo, analizar el impacto de un proyecto de ley de otro ministerio en el ámbito competencial del propio ministerio. Es decir, qué impacto tienen otros proyectos sobre el propio ministerio. Así que, emitir informes, informar proyectos, propuestas de normas de otros ministerios cuando reglamentariamente proceda, importante, no siempre. Solo cuando proceda reglamentariamente, es decir, cuando lo diga un reglamento o disposición administrativa similar. Bien, tercer párrafo. A tales efectos, el subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. En este caso, del segundo párrafo, en el que intervienen varios ministerios, el ministerio del propio subsecretario y otros ministerios, pues el subsecretario del propio ministerio es el responsable de coordinar las actuaciones entre esos ministerios que intervengan en ese procedimiento de información, de informar. Bien, seguimos con el H,
los dos últimos apartados ya de este vídeo. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. Así que este apartado tiene total sentido, ya que ¿qué hay por debajo siempre de una subsecretaría? Pues una Secretaría General Técnica. Por tanto, el subsecretario dirige, impulsa y la supervisa. De aquí nos vamos a poner ejemplos. Y también de los órganos directivos que dependan directamente de él. También pues lo dirige, impulsa y supervisa, etc. Pero sí o sí la de la Secretaría General Técnica. Finalizamos con el apartado I, un apartado que os sonará ya de los secretarios de Estado y de los ministros y que vamos a pasar a analizar. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la subsecretaría. Nos paramos aquí porque aquí hay varias funciones dentro del apartado. El primero es administrar los créditos para gastos de la propia subsecretaría. Es decir, por ejemplo, gestionar el gasto de infraestructuras, como la construcción de una nueva sede del Ministerio, asegurándose de que no se excede el presupuesto asignado. Otra función que vemos dentro es aprobar las modificaciones presupuestarias. Modificaciones presupuestarias. Aprobarlas. Por ejemplo, aprobar el traslado de fondos inicialmente destinados a publicidad hacia campañas de formación en el Ministerio. También, dentro de este apartado vemos otra función que es aprobar y comprometer los gastos con cargo a esos créditos. Por ejemplo, aprobar un contrato para la adquisición de equipos informáticos para las oficinas centrales. También seguimos viendo funciones y en este caso sería la de reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan que hemos estado viendo en los artículos anteriores, en el plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Ejemplo de ello sería validar las facturas de servicios prestados al Ministerio, como la limpieza o el suministro eléctrico, y proponer su pago al Tesoro Público. Y termina diciendo este apartado I, todo ello dentro de la cuantía que en su caso establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Así que, como ya sabemos, el ministro pone un límite, una cuantía. Así que dentro de esos límites actuará el subsecretario. Y siempre que todos estos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Cuando lo sean, pues el subsecretario, en el ámbito de su subsecretaría, vaya trabalenguas, pues no podría intervenir. Solo cuando la competencia no sea del Consejo de Ministros podrá intervenir. Y la cuantía establecida por el ministro pues sea la adecuada. Así que sin más, queda analizado este 63, si no me equivoco, sí, artículo 63, y veremos la segunda mitad de este artículo en el próximo vídeo. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 63, parte 2. Un saludo.